conferencia de antemano. Estoy muy contenta con esta presentación, con toda la información que nos acaba de hacer el doctor. Y a mí me gustaría preguntarle, porque me ha sorprendido, sí he leído todo lo del movimiento de Islandia, incluso que acaban de, hace poco, de reformular la Constitución, ¿no? De cambiar la Constitución, y están ya teniendo un desarrollo endógeno de su economía de manera endógena. Eso es muy importante. Pero a mí me gustaría saber, usted que está en esto estudiando, ¿cuáles son las causas o cuáles son las condiciones que tuvo Islandia para lograr esto? ¿Y por qué no otros países lo han hecho en Europa? Esa es la pregunta. Y una cosa que usted decía sobre que me sorprende el método de las asambleas, que me sorprende el método de las asambleas en España, que se me hace, por un lado, muy democráticas y poéticas, incluso teatrales. Me recuerda a la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, a lo mejor por allí, ¿no? Es todo, gracias. Muy bien, entonces vamos a pedirles a las otras personas que van a participar que sean muy sintéticos, muy puntuales en su cuestionamiento y que se pongan por favor de pie. Sería Saúl y posteriormente al maestro también Saúl Jerónimo. La pregunta, sí. Considerando el descontento contra el régimen libio, la pregunta es, ¿por qué la ausencia en su conferencia de las bombas de la OTAN sobre los grupos sociales afines al régimen de Gaddafi y el papel de la OTAN en la caída del régimen? Muchas gracias. Entonces, seguiría el maestro Saúl Jerónimo. Bueno, yo quisiera preguntar, o más bien hacer un comentario sobre que me parece que en esta conferencia, si bien es propositiva en un sentido, también se metieron demasiadas cosas como en un solo saco y difícilmente podemos sacar, un análisis de lo que está pasando. Efectivamente, por ejemplo, yo creo que de ninguna manera es lo mismo lo que está ocurriendo en Islandia con lo que está ocurriendo en la propia España. Quizá lo de Islandia se parece más a las movilizaciones griegas, ¿no? Donde están protestando muy concretamente por una serie de recortes, o las movilizaciones italianas que están ocurriendo aquí. Y por el otro lado, juntar, digamos, lo que ocurre en Egipto con lo que ocurre en Libia, pues verdaderamente son dos mundos totalmente diferentes, porque si no perdemos de vista la intervención de la OTAN tanto en Libia y la presión que hay hoy en día sobre Siria, tanto por parte de los Estados Unidos como de una parte de Europa, pues entonces no entendemos mucho de lo que está pasando. Yo creo que sí tendríamos que hacer un trabajo de recuperar estos movimientos, de entender la protesta y el movimiento social, pero sí con un trabajo mucho más fino de ir delimitando los sentidos y los significados de cada uno de estos movimientos, desde mi punto de vista. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, quedaría en espacio únicamente para dos preguntas más. Vamos a poder abordar posteriormente al doctor Carlos Barros en los próximos días, hoy mismo. Entonces sería el compañero y la doctora Renate Marcisque, y con eso finalizaríamos esta ronda y le cederíamos la voz al doctor Carlos Barros. Mario Cuevas, de la Universidad de Sonora. Mi pregunta es el aspecto religioso en los países africanos. Es decir, ¿defenderán la libertad de cultos una vez que triunfen? Es necesario recordar el caso de Irán después de la caída del Shah y los conflictos internos dentro del mundo musulmán de chiitas contra sunitas. Ustedes en Europa, por el pasado árabe, por los árabes que tienen mismo ahí en África mismo, por los centros de estudios que tienen dentro de Europa, creo que son, a lo mejor, ven mejor este aspecto del conflicto religioso en Europa, en África, que nosotros aquí. Gracias. Gracias.
Carlos, para probar un poco lo que dijiste, sería útil decir algo sobre los indignados en Israel. Hay muy poca información sobre eso en la prensa, casi no sale nada, pero sí hay un campamento, un grupo de acampados, como tú dices, en la ciudad de Tel Aviv, y es la primera vez, y piden precisamente eso, democracia, y en ese caso también un cese a la guerra contra los palestinos. Eso nunca sale en la prensa en ninguna parte, pero ahí están. Entonces confirman todo lo que tú dices sobre los demás movimientos. Bueno, agradecemos sus intervenciones, le pedimos una disculpa a quien no le vamos a poder ceder la voz en este momento, pero como ya comenté, en los próximos días o hoy mismo en los pasillos, en el transcurso de nuestras actividades, podrán abordar al doctor Carlos Barros. Entonces, le cederíamos la palabra para que pudiera dar respuesta y comentar las preguntas y las formulaciones que se realizaron. Adelante. Bien, empiezo por el final, Renate. Efectivamente es muy importante el tema de los indignados en Israel, porque ahí se están jugando los valores de la humanidad entera, ¿no?, en la solución del problema palestino, ¿no? Entonces, me estás dando una noticia que yo no conocía, que los indignados ya asumen que hay que acabar con la ocupación. Eso es una novedad, porque yo sé que le fue pedido por los indignados de Madrid, porque ellos tenían una posición original muy mala, ¿no? Y es que querían tocar los temas de tipo político-económico, pero no los temas políticos fundamentales, como es la relación con Palestina, ¿no? Y entonces eso les permitió hacer unas movilizaciones, en el tema de la vivienda, por ejemplo, absolutamente espectaculares, ¿no? Partiendo de las acampadas y yendo de la acampada a las manifestaciones, pero insistían en un inicio en no adoptar, en no tomar postura sobre temas políticos, lo cual contradecía al movimiento que había nacido primero en el norte de África y después pues se extiende en Europa a partir, en el mundo occidental a partir de Madrid. Yo leí el papel en que la acampada Sol de la Puerta del Sol Madrid le pedía que ellos tenían que tomar postura, porque no se puede defender dignidad social y económica y no defender dignidad política, ¿no? Y que tenía que tomar postura contra la ocupación del Estado de Israel. Me ha dado una alegría saber que lo han hecho ya. Es una noticia de estos días. Que yo es que estoy un poco aquí ahora sin leer la prensa que leo habitualmente y me alegro mucho porque eso abre unas grandes perspectivas al movimiento indignado en el mundo, en Oriente, en Extremo y Medio Oriente, que es tremendamente importante porque lo más natural es que esto siga, ¿no? Y además porque no en todos los países el movimiento consiguió una dinámica local propia. Realmente fuera de España lo consiguió en Estados Unidos y lo que me dice Israel es realmente una noticia feliz, porque los valores hay que defenderlos todos, no puedes decir este me interesa y este no, porque pierde credibilidad el propio movimiento y fuerza, ¿no? Después, ¿por qué? ¿Oís bien por ahí, por favor? ¿Oís bien por ahí? La pregunta de por qué en Islandia y no en otros países, eso está en el debate en Internet muy activa, ¿no? Yo entiendo que lo que ellos han hecho es más fácil hacerlo en un país que es como una ciudad grande, es como un barrio del DF, porque es un país de 300.000 habitantes, ¿no? Y que además está fuera del euro. Claro, yo digo, eso no es motivo, porque dentro del euro se puede hacer, pero claro, hay que ponerse de acuerdo y tienen que gobernar otros que no sean los que están ahora, ¿no? Para hacerlo. Se haría, obviamente, tiene que ser dentro del euro de una manera coordinada. De unos países como otros, ellos lo pudieron hacer por su cuenta, ¿no? Pero la razón principal es el grado de movilización social que hubo allí. Si la gente se moviliza tanto y de manera tan permanente durante 3 años, en cualquier otro país europeo también se producen los cambios. Y también se produce el contagio en Europa, porque se quiso evitar de una manera brutal
que fuera adelante el presidente Papandreou con la consulta popular en Grecia, porque si en un país europeo se hace una consulta popular sobre la política económica actual, pues claro, saldría negativa para las políticas de hoy. No se puede permitir. Lo que pasa es que Papandreou cayó y no tuvo especial apoyo, entre otras cosas porque él fue el que llevó a cabo los recortes en la primera fase. Entonces no tenía prestigio y los movimientos sociales no estaban dispuestos a apoyarlo. Es decir, la razón de fondo es que el día que en otro país lleguen los movimientos sociales a ser tan fuertes como en Islandia, ese día se consiguen los cambios. ¿Eso va a pasar o no? Pues con toda sinceridad, depende de qué pase con la economía. Si las políticas de Merkel y Sarkozy y de la banca, de recortes nada más y despreocuparse de lo que pase con la economía y con la sociedad, siguen adelante, pues va a haber más respuestas y va a haber más Islandias que, como recordaba la profesora, además, me olvidé de decirlo, llevó a una nueva constitución generada por asamblea, porque se eligió de una manera democrática los ponentes de una nueva constitución y desde la calle se le marcó el ritmo a los políticos que estaban dispuestos a seguir la voluntad popular expresada de manera asamblearia. Es decir, que en ese sentido Islandia hay que tenerlo ahí porque puede ser la única salida en Europa, pero para eso hay que llegar con las movilizaciones tan lejos como llegaron los islandeses, y eso ni siquiera en España, porque en España para llegar tan lejos había que hacer manifestaciones pues de 5 o 6 millones de personas que todavía no se hicieron. Entonces, en ese sentido, pues la sociedad también tiene la consecuencia de lo que hace, ¿no? Es decir, después, el tema de Libia efectivamente es un tema perturbador para la gente de mi generación que somos de izquierdas. Tú eres un poco más joven que yo, pero es perturbador. Yo me paso el día discutiéndolo en la red y con mis antiguos, perdona que no te veo, con mis antiguos compañeros de partido de la clandestinidad, así claramente. Y yo creo con toda sinceridad que con las coordenadas ideológicas en las que nos formamos en los años 60 y 70 no se entiende este siglo en el que estamos. Yo lo digo de la manera más tranquila posible, no enfadaros, pero creo que si queremos entender el mundo de hoy, el marxismo-leninismo ya no nos sirve. Eso cayó con la caída del muro de Berlín. El sentimiento antiimperialista de que cualquier intervención extranjera es mala, que cualquier cosa que salga de los Estados Unidos es mala, etcétera, ya no nos sirve. Yo, la primera vez en mi vida que he estado de acuerdo con una intervención exterior encomendada a la OTAN por la ONU, que a diferencia de la guerra de Irak, la ONU fue quien decidió la intervención para evitar la masacre en Bengasi, es la primera vez desde que tengo uso de razón, vamos, desde la Bahía de Cochino, que era un niño, que estoy de acuerdo con una intervención por la razón siguiente. Primero porque en el mundo que vivimos a mí me hubiera gustado que la ONU, la OTAN, quien fuera, hubiera intervenido en Ruanda. Mi hija su especialidad son relaciones exteriores de la Unión Europea y está harta de que no se intervenga cuando está muriendo gente, que ahí es donde tiene que intervenir los organismos internacionales, siempre bajo el control de la ONU, que es la que tiene la última palabra o debería tener la última palabra. Pero segundo, además, y ese es mi argumento mayor, es que yo creo que los de nuestra época, compañeros, camaradas, tenemos que adoptar el punto de vista de los rebeldes. Tenemos que adoptar el punto de vista de los insurrectos, que están a vida o muerte luchando contra el tirano. Y a mí me da igual que el tirano sea de la Internacional Socialista. A mí me da igual que fuera un amigo de la Unión Soviética que ya no existe. A mí lo único que me importa es que si yo estuviera allí, estaría con ellos. Y si yo estoy en Bengasi y no hemos conseguido tener la capacidad militar suficiente en la insurrección para derrotar al ejército de Gaddafi, y se aproximan sus tanques y sus misiles, y él promete, dice, repite que actuará en Bengasi como Francisco Franco cuando llegó a Madrid, yo pido ayuda al demonio para que venga a salvarnos. Pido
pedido ayuda al demonio para que venga a salvarnos y después ya pagaré la cuenta si tengo que vender mi alma al diablo para poder salvar a los que están luchando allí. Y eso es lo que tenemos que hacer, la izquierda que venimos de la tradición comunista. Olvidar nuestras luchas y apoyar a los que están en la lucha. Y para desgracia de los rebeldes libios, ellos no tuvieron la fuerza suficiente como en otros países para ganar una parte del ejército y para conseguir pacíficamente la democracia. Tuvieron que pasar del ordenador al fusil y morir como conejos por falta de inexperiencia militar y arriesgarse a una masacre en Bengasi. En ese momento nos acordamos muchos españoles, la escritora Almudena Grande lo escribió en El País, nos acordamos mucho de el Madrid acosado en noviembre del año 36, rodeado por las tropas de Franco con ayuda de la Legión Cóndor y de los fascistas de Mussolini, pidiendo auxilio a las democracias occidentales, resistiendo con la gente, pues eso, haciendo cola para coger el fusil, que dejaba otro que moría, y que no tuvieron el apoyo de las democracias occidentales, porque las democracias occidentales, con su política de no intervención, facilitaron que Franco ganara la guerra civil con el apoyo de Hitler y de Mussolini. Primera traición de las democracias occidentales. Segunda traición de las democracias occidentales en la historia de España, que claro, es lo que yo tengo cerca y es el recuerdo que tengo, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y acaban con el régimen de Hitler y con el régimen de Mussolini, dejan en pie al régimen de Franco, no apoyan a las guerrillas españolas que por el Valle de Arán querían entrar aquí para cambiar también la situación en España y derrocar a Franco, que estuvo apoyando a Hitler y Mussolini, no con soldados, salvo la División Azul, pero en términos políticos porque era parte de ese sistema. Y segunda traición, dejaron en pie al régimen de Franco después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso nos alegramos cuando los rebeldes libios, donde hay gente de izquierdas, mucha, pero también hay gente demócrata, como cuando en España luchábamos contra la dictadura. Estábamos todos, aunque fuimos los miembros del Partido Comunista quienes más luchamos contra esa dictadura. Por tanto, yo lo veo desde ese punto de vista. Hay que verlo desde ese punto de vista, poniendo la realidad por encima de nuestra ideología. Que a mí me parece una desgracia que allí condujera la revuelta indignada inicial a una guerra civil. Ahora mismo con eso termino y no pretendo convenceros, simplemente el debate continúa abierto. Y ahora termino que corren el mismo peligro en Siria, ¿no? En Siria no pueden estar indefinidamente manifestándose pacíficamente y muriendo. Entonces la oposición está bastante coordinada y hay un grupo de desertores del ejército que se han pasado con los rebeldes. Y los desertores del ejército han empezado a atacar a las fuerzas militares fieles a Bashar al-Assad. Entonces, fijaros vosotros si realmente es una revolución democrática sana, que el Consejo de la oposición siria le pidió a los militares que están con ellos que se redujeran a proteger sus manifestaciones para que no fueran atacadas por las tropas de Bashar al-Assad, pero que no iniciaran acciones ofensivas contra el ejército fiel al dictador Bashar, porque ellos quieren evitar dos cosas: primero, la guerra civil, y segundo, la intervención extranjera, porque el problema visto desde el punto de vista de los rebeldes de la intervención extranjera es el condicionamiento que supone para el desarrollo de la revolución democrática futura. Por eso ellos en Libia decían tropas terrestres no, aceptaron a algunos soldados de Qatar, que es un poco, pues, pero aérea y naval sí, porque si no nos masacran, ¿no? Y después, una vez conquistada Trípoli, al primero que vino allí como referencia política fue Erdogan, porque el modelo, como sabéis, de estas democracias, incluido Libia, no es el modelo democrático europeo, exactamente, es el modelo democrático confesional, como lo es en gran medida la democracia, por lo menos en España, en Italia y en algunos países europeos, ¿no? Una democracia confesional, en ese caso islámica. Son demócratas
salidos del mundo del Islam, que son los que están ganando las elecciones. Su modelo es Turquía, no es ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. Por lo tanto, no sé si van a hacer mucho negocio los que enviaron aviadores, afortunadamente, a salvar a los rebeldes libios. De todas maneras, quieren, obviamente, evitarlo en Siria.